la Ah, tercera práctica de máquinas rotativas, la cual recibe el nombre de sincronización del generador. Los integrantes de nuestro grupo son Santiago García, Felipe Nieto, Alexander Ruiz y quien les habla, Johan Orozco. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña introducción de qué se trata esta práctica. Entonces, sabemos que la mayoría de la energía eléctrica consumida hoy en día la producen los generadores síncronos trifásicos. Por esta razón, es necesario hacer una exitosa sincronización con la red. Pero antes de sincronizar cualquier generador síncrono trifásico a una red, es importante asegurarse que se cumplan los siguientes pasos. Como primer paso, tenemos que la secuencia de la fase del generador síncrono debe ser igual a la de la red. Como segundo, tenemos que la frecuencia del generador debe ser igual a la frecuencia de la red. Como cuarto, la tensión del generador síncrono debe ser igual a la tensión de la red. Como cuarto y último requisito, la tensión del generador debe estar en fase con la tensión de la red. Todas estas normas o estos requisitos se deben cumplir antes de poder hacer una sincronización exitosa. Esta práctica está dividida en cuatro pasos. Como primero tenemos montaje y conexiones. Segundo, vamos a hacer una sincronización manual del generador. Tercero, vamos a estudiar los transitorios eléctricos y el estrés mecánico del generador al momento de la sincronización. Como cuarto, vamos a mirar la operación del generador luego de la sincronización a una red de potencia CA. Entonces vamos a dar unos pequeños tips antes de empezar, ya que vamos a trabajar con un sincronoscopio y este nos indica si la frecuencia del generador es menor a la de la red. Si esto pasa, vamos a ver una pequeña eh, flecha que va a girar en sentido antihorario. Eh, y también, si vemos que esta gira en sentido horario, nos indica que esta, es decir, la frecuencia del sincronoscopio es mayor a la de la red. Esto pues lo hicimos ya que vamos a trabajar con este aparato. Pues ya esto es todo y vamos a pasar al montaje que debemos hacer y al resto de la práctica. bueno, este será nuestro circuito con el que trabajaremos alrededor de la práctica, el cual va a tener una fuente DC, el cual va a alimentar nuestro rotor. Vamos a tener un generador, el cual va a alimentar nuestro alternador. Nuestro alternador va a salir pues por tres líneas, el cual la primera línea va a ir conectado por, bueno, también va a estar un módulo de sincronización, el cual, pues bueno, nuestro alternador va a estar conectado en su primera línea por medio de un amperímetro. A este primero, pues sería como un bombillo, va a estar conectado al primero de ellos, el cual a la salida de él va a ir a nuestra fuente de alimentación. En la segunda línea, pues va a ir al segundo bombillo y lo mismo, en su salida iría a la fuente y en su tercera línea, pues así seguimos con el tercer bombillo y a la fuente. Nuestros aparatos de medición van a ser, pues aparte de la perímetro que ya comentamos, va a ser eh, nuestro E1, el cual va a ir entre la línea uno de nuestra fuente de alimentación y el neutro, para saber con cuánta tensión contamos ahí. E2, que va a ir entre la línea uno y el neutro del alternador síncrono. El E3, que va a ir entre la línea uno y la línea 2 de nuestro alternador, y nuestro E4, que va a ir entre la línea uno y la línea 2 de nuestra fuente. Pues aparte tenemos en nuestro módulo de sincronización, tenemos pues nuestro interruptor que ese lo lleva ahí. Y listo, pues pasaríamos a la conexión en FESTO y a la toma de datos. Bueno, buenas noches. Pues para este circuito que nos propone la guía, hicimos una previa conexión para no gastar tanto tiempo en la conexión, pero pues voy a resumirles lo que hicimos en esta práctica. En esta práctica lo que tenemos es una fuente de alimentación que va a ser nuestra red, nuestro distribuidor de red. También tendremos nuestro motor y alternador sincrónico y nuestro dinamómetro, que va a ser la fuente mecánica de nuestro generador. También tendremos nuestro módulo de sincronización trifásico. Aquí vamos a tener nuestras tres luminarias y vamos a tener nuestro contactor, que este nos va, es con este interruptor, vamos a sincronizar nuestro generador a la red.
también tendremos nuestra interfaz de adquisición de datos. Y pues bueno, ya teniendo esto, vamos a la conexión. Lo que nos decía la conexión era que tenemos nuestro generador sincrónico, lo conectamos en estrella, perdón, y ya cada una de estas líneas la pasamos por nuestras luminarias. Aquí llegan nuestras fases de cada luminaria, y de la salida de cada de ellas salíamos hacia nuestra fuente de alimentación de la red. Ya también lo que tenemos aquí, tenemos nuestros voltímetros y nuestros amperímetros, que lo que nos miden es aquí vamos al circuito, lo que nos miden es la tensión de fase, que es la línea 1 hacia la línea neutro, y también tenemos nuestro voltímetro E3, que nos va a medir el voltaje de línea que hay en el generador. Nuestra corriente I2 va a ser la corriente que va a consumir nuestra luminaria. Esta la tenemos conectada, como aquí se ve, a 40 amperios, a los medidores de 40 amperios de corriente. Perdón, así. Y ya el resto, nuestro voltímetro E4 lo tenemos conectado a la línea 1 y a la línea 2 de nuestra red, o sea, nuestro voltaje de línea. De igual manera también tenemos nuestro voltímetro E1, que va a estar conectado de la línea 1 de la red al neutro de la red. Cabe destacar que cada neutro están en común, los de la red y los del generador. Ya con esto pues concluimos con la conexión. Como les decía, no hicimos la grabación de esta conexión para ahorrarnos tiempo, ya que era bastante larga la conexión. Bueno, a continuación en el punto 8 nos piden conectar la salida T analógica del dinamómetro a la entrada 7T analógica. Es decir, vamos a conectar la salida T analógica a las terminales comunes de nuestra interfaz de adquisición de datos. Vamos a conectar esto. Una vez conectadas, vamos a unir las poleas. Entonces vamos a bajar las tapas de nuestro motor y de nuestro dinamómetro. Bajamos las tapas de nuestro dinamómetro y de nuestro motor. Unimos las poleas y a continuación vamos a fijar los parámetros de función de motor de impulsión. Vamos a darle una velocidad sincrónica de 1812 revoluciones por minuto, como se muestra, y fijaremos los parámetros de poleas 24/4. A continuación pasamos al 10º punto. Ya también nos piden mirar la potencia suministrada. Entonces primero lo que vamos a hacer es encender nuestro dinamómetro. Listo. Entonces vamos a energizar nuestro circuito prendiendo nuestra fuente. Entonces aquí nos dicen que la podemos ver como la multiplicación de E2. Entonces vamos a primero apagar nuestro módulo 3 y nuestro módulo 4, y esta operación la podemos cuadrar en cualquier módulo. Entonces vamos al tipo potencia y vamos a cuadrar la operación de E2 por I2. Ahí vemos, vamos a aceptar. Ya nuestro módulo está prendido. Como vemos ahí ya tenemos una potencia activa de 0.003 vatios. Ahora vamos a mirar nuestra potencia reactiva. Como vemos nos marca menos 0.001 voltiamperios reactivos. Listo, ya sabemos cuál es nuestra potencia suministrada y seguimos con el siguiente punto. Ahora utilizaremos una nueva herramienta de análisis, la cual no hemos utilizado en los anteriores laboratorios, la cual es el sincronoscopio. Por lo que procedemos a abrirlo pues para evidenciar su entorno.
Bueno, aquí vemos que tiene una purillita para saber si está más rápido o más despacio. También podemos ver que en la parte de abajo se pueden tener medidas como la tensión en la red, la tensión del generador, la diferencia de tensión que hay entre ellas, la frecuencia de la red y la frecuencia del generador. Pues en este momento están en cero, por lo que procedemos a activar el sincronoscopio. Ya vemos, se mueve la perilla y miramos las medidas. La tensión en la red es de 216.5 voltios. La tensión de generador es 178 voltios más o menos. La diferencia entre ellos es de 38.5 y la frecuencia de la red es de 60 Hz y la frecuencia del generador es de casi 56 Hz. Por lo que procedemos pues al siguiente punto. Bueno, ya como lo decía mi compañero, ya continuamos con el siguiente punto de nuestra guía. En el punto número 12 nos dicen que fijemos el interruptor de excitación, la perilla de excitación, a un cuarto de la máxima. Y pues aquí como vemos estamos aproximadamente a un cuarto de la perilla, de lo máximo que da esta perilla de excitación de campo, y que la dejemos en 1. Aquí como vemos es nuestro interruptor en la posición 1. También nos dicen que pongamos la sincronización, contactor trifásico, que las lámparas, el interruptor de estas lámparas esté en la posición 1. Aquí como vemos la teníamos apagadas, entonces pues, procedemos a encenderlas. Ya luego nos indica que el contactor de nuestro módulo de sincronización esté en la terminal 0, o sea apagado, y pues aquí como lo tenemos está en 0. Ya procedemos a lo siguiente que nos indica nuestra práctica. Bueno, ahora haremos una introducción de lo que se hará en la sincronización manual del generador. Entonces, primero se intercambiarán dos conexiones de los bobinados del estator del generador sincro. Arrancaremos el motor y se ajustará la velocidad de rotación, de modo que esté por debajo de la velocidad sincrónica. Ajustaremos la tensión del generador siendo igual a la tensión de red. Se determinará si la secuencia del generador es igual a la de la red. Se mirará que el sincronoscopio y las formas de onda de la tensión del generador y la tensión de la red. Aumentaremos la velocidad del generador, que esté un poco por encima de la velocidad síncrona. Se ajustará la frecuencia de generación, sea similar a la de la red. Se hará para registrar las corrientes y potencias transitorias del generador y fluctuación en el par mecánico en el momento de la sincronización. Se sincronizará el generador a la red cuando su tensión esté prácticamente en fase con la tensión de la red y se analizarán los resultados. Esto se hará en los siguientes puntos. Bueno, aquí en el punto número 13 simplemente nos viene a intercambiar dos conexiones, en este caso las terminales 2 y 3 del generador. Entonces nos vamos a nuestro simulador LVSIM. Vamos primero a apagar nuestra fuente para realizar este nuevo cableado. Apagamos nuestro dinamómetro, acordándonos que siempre trabajamos con medidas de seguridad. Nos viene a intercambiar, como mencioné, las conexiones en los terminales 2 y 3. Entonces ahí vemos, tenemos nuestros 2 y 3, vamos a acomodar los cables como nos piden ahí, vamos a pasarlos, a intercambiarlos y listo. Eso es todo lo que toca hacer en este punto. Ya seguimos al punto número 14. Lo que haremos ahora es encender el motor de impulsión o el dinamómetro y pues las dos fuentes. Entonces debemos encenderlo, las dos fuentes, y lo que nos piden es mover la velocidad de nuestro motor a lo que sean 25 revoluciones por minuto menos que la velocidad síncrona. Es decir, si esas son 1800, lo que nos piden es mandarla a 1775 revoluciones por minuto y observar pues en nuestro sincronoscopio. Entonces lo que hacemos es ajustar la velocidad a 1775. Nos bajemos un poco. Listo, aquí está.
Entonces ahora lo que haremos es mirar los datos que nos ofrece nuestro sincronoscopio. Bueno, buscamos un poco más de precisión, se nos movió un poco después de que lo cuadramos. Debemos bajar un poco. Son 1775. En 770 tenemos. Y lo que haremos es empezar a observar en el sincronoscopio las mediciones pues, que tenemos en estos momentos, cambiando la velocidad. Por lo que observamos, empieza a moverse nuestro sincronoscopio y tendremos una tensión en la red de 216.3 voltios, una tensión en el generador de 188 voltios, una diferencia de tensión entre ellos de 30 voltios, la frecuencia de la red de 60 Hz y la frecuencia de generador de 59 Hz. Ahora lo que nos piden es llevar la perilla de excitación del motor del alternador síncrono. Minimizamos aquí el sincronoscopio y la perilla de excitación que está al lado pues, de la corriente de campo. Lo que haremos es mover esta perilla de excitación, en la cual buscaremos la tensión en el para que sean iguales la tensión en el generador y la tensión en la red. Entonces empezaremos a mover nuestra perilla de excitación y buscar que esto se cumpla. Siguen sin ser iguales, hay 10 voltios de diferencia. La idea es que la diferencia entre ellos sea 0. Ya casi nos acercamos, tenemos un valor muy cercano. Pasamos un poco, nos devolvemos. Buscaremos un poco más de precisión. La diferencia es de 2 voltios, ya nos falta muy poco. Por acá miraremos. Listo, aquí tenemos nuestra casi similar. Hay 216 y 215.9 voltios. Por lo que miramos, ya estos datos los tenemos y esta es la configuración que utilizaremos en la máquina. Pasaremos al siguiente punto. Bueno, pues ya en nuestro punto 16, pues nos dicen que observemos las lámparas de sincronización y que podemos concluir con esto. Pues vamos a mirar nuestras lámparas de sincronización y vemos que está cambiando cada una intermitentemente, pero no al mismo tiempo. Con esto podemos concluir que la sincronización, la secuencia de la red y la del generador son diferentes y que no se puede todavía acoplar el generador a la red, ya que si las tres están prendiendo intermitentemente a la vez, estaríamos diciendo que el generador y la red tienen la misma secuencia de fase. En el punto número 16 nos dicen que el generador sincrónico se puede sincronizar a la red en estas condiciones. Pues concluimos que no se puede hacer por lo anterior que he dicho. Punto 17, pues ya solamente es apagar nuestra fuente de alimentación y nuestro generador. Apagamos nuestra fuente y apagamos nuestra fuente de alimentación que simula nuestra red. Nos piden que intercambiemos las conexiones de los terminales 2 y 3 del generador o alternador sincrónico, es decir, que dejemos el circuito como lo teníamos antes de realizar el punto número 13. Entonces, como podemos observar, en nuestro simulador de Festo hacemos estos cambios. Una vez hechos estos cambios, vamos a nuestro dinamómetro, activamos el motor de impulsión y activamos la fuente, energizamos nuestro circuito. A continuación seguiremos con el punto número 20.
Bueno, pasamos al punto número 20, donde nos piden observar las lámparas. Realmente, ¿qué sucede? Entonces vamos a ir a nuestras lámparas en nuestro simulador. Ahí las tenemos y como vemos, estas destellan, es decir, se prenden y se apagan al mismo tiempo. Esto lo que nos indica es que la secuencia de fase del generador y la secuencia de fase de la red son iguales. Ya pasamos al siguiente punto. Lo que nos piden ahora es observar el sincronoscopio y mirar hacia qué lado está girando la perillita. Por ende, entramos al sincronoscopio, lo abrimos. Como podemos observar, está girando en sentido antihorario. Esto quiere decir que la frecuencia de la red es mayor a la frecuencia del generador. Y nos piden que lo comprobemos pues abajo en las pantallitas. Y como podemos observar, la frecuencia de la red es de 60 Hz y la frecuencia del generador es de 59, por lo que sí se cumple lo que estaba establecido. Y pasamos al siguiente punto. Bueno, pues ya todo esto, el sincronoscopio, pues ahora lo vamos a mirar en el osciloscopio. Entonces nos piden que miremos, que abramos primero el osciloscopio. Vamos a bajar esta pantalla acá. Nos dicen que en la entrada vamos a tener la entrada E1, que es la tensión de la red, y vamos a tener la entrada E2, que va a ser la tensión en el generador. También nos dicen que vamos a tener E1 como la fuente de disparo. Entonces pues aquí nos vamos a la fuente de disparo y ponemos nuestra fuente externa, la ponemos como E1. Aquí lo que podemos observar es que tenemos casi la misma frecuencia, tenemos un valor eficaz de 125 en nuestra red y tenemos una tensión eficaz de 123, oscilando hasta 125 en nuestro generador. También podemos observar que el periodo son casi iguales, y concluimos que estas dos señales son muy parecidas. Ya continuamos con el siguiente punto de la práctica. A continuación, en el punto número 23, nos piden que vayamos a nuestro dinamómetro y aumentemos la velocidad de nuestro generador síncrono, que es 1800 revoluciones por minuto. Nos piden que aumentemos estas revoluciones 25 revoluciones por minuto. Entonces lo que queremos alcanzar son 1825 revoluciones por minuto. Entonces agrandemos la pantalla, iremos a nuestro dinamómetro y cambiaremos la velocidad de este. Entonces giraremos la perilla hasta alcanzar los 1825 revoluciones por minuto. Como podemos observar, obtenemos 1825 revoluciones por minuto. A continuación pasaremos a nuestro punto número 24. Bueno, aquí en nuestro punto número 24 nos piden nuevamente mirar nuestra ventana de sincronoscopio, mirar en qué dirección gira esta y pues indicar a qué corresponde dicha dirección. Entonces aquí, como vemos, esta gira en sentido horario, lo que nos indica que la frecuencia del generador es mucho mayor a la frecuencia de la red. Aquí lo podemos visualizar en la parte de abajo, donde se puede ver que la frecuencia de la red en este caso es de 60 Hz y la frecuencia del generador es 60.83 Hz, por lo que vemos que el sincronoscopio se comporta de manera correcta. Y ya pasamos al siguiente punto. Lo que debemos hacer es ahora, con estas nuevas configuraciones, nuevamente observar las señales en el osciloscopio. Por lo que minimizamos el sincronoscopio y abrimos el osciloscopio. Como podemos observar, nuevamente tienen un comportamiento similar, su amplitud no varía, sigue siendo la misma. De hecho, el azul es un poco más grande, pero son muy parecidas. Asimismo, su periodo y su frecuencia son similares.
Y pues sabemos nosotros que es un poco mayor el del generador, pero pues no se podría distinguir así muy fácil en el osciloscopio. Son muy similares las señales, por lo que podemos pasar al siguiente punto. Bueno, pues ya mirando eso los osciloscopios, la guía nos propone que pongamos la velocidad del generador por encima, la velocidad del generador aproximadamente 5 revoluciones por minuto por encima de la velocidad sincrónica. Entonces pues vamos a bajarle hasta 1805 las revoluciones. Vamos a acercarnos un poco más. Aquí ya lo tenemos, 1805, sino que varía un poco. Y vamos a mirar, mientras hicimos esto, pues también vamos a mirar nuestro sincronoscopio. Aquí vemos que la aguja de nuestro sincronoscopio está girando un poco más lento, está girando horariamente, en sentido horario. Y pues esto gira ya a este sentido, ya que la frecuencia del generador es un poco mayor a la frecuencia de la red. Aquí, como nos indican nuestros aparatos de medida, la frecuencia de la red es de 60 Hz y la frecuencia de la red es de 60.24. No es mucho, pero pues se cumple lo que hace la función del sincronoscopio. Ya terminando esto, continuamos con nuestro siguiente punto de la guía. Con el punto número 27 de la guía, esta vez nos piden cuadrar la velocidad del motor de impulsión hasta que nuestra aguja del sincronoscopio gire muy lentamente en la dirección rápida. Entonces primero vamos a nuestro simulador de Festo, vamos a energizar nuestro circuito, a prender nuestro dinamómetro. Entonces sabemos que para que nuestra aguja del sincronoscopio gire en esta dirección, la frecuencia del generador debe ser mayor a la frecuencia de la red. Entonces, bueno, vamos a energizar nuestro circuito, vamos a prender todo. Listo, entonces anteriormente estuvimos mirando este punto y para que esto pase, para que gire muy lentamente y en esa dirección, vamos a parar la velocidad por un poco arriba de 1800 RPM. Entonces, ahí como vemos, acá evidenciamos un error, ya que ese es el valor más cercano que se puede llegar por arriba de los 1800 RPM. Aquí como vemos, pues ya está girando en la dirección de rápido y pues ya está girando un poco más despacio de lo que giraba anteriormente. Entonces, nos hacen una pregunta, nos dicen que si la frecuencia del generador, la frecuencia Fgen, es aproximadamente igual a la frecuencia de la red. Entonces aquí en nuestro sincronoscopio podemos ver que nuestra frecuencia de la red nos marca 60 Hz cerraditos y la frecuencia del generador varía de 60.20 a 60.30 más o menos Hz, por lo que podemos decir que sí son aproximadamente iguales. También nos hacen otra pregunta, donde esta vez nos vamos a ir al osciloscopio y vamos a verificar las formas de onda del generador de Egen y la tensión R. Entonces nos vamos a nuestro simulador, abrir la parte del osciloscopio. En el canal 1 vamos a cuadrar nuestro como E1 para mirar nuestra E del generador, nuestra señal de voltaje generador, y en nuestro canal 2 vamos a fijar el canal E1, el canal E2, qué pena, y vamos a mirar qué pasa con estas señales de tensión. Vamos a darle regenerar. Bueno, aquí vemos que se están desplazando y nos están preguntando, nos hacen la pregunta de si se desplazan muy lentamente una con respecto a la otra. Como vemos, nuestra señal azul se está desplazando y como vemos, sí podemos afirmar que se está desplazando muy lentamente una con respecto a la otra. Y ya pasamos a nuestro siguiente punto. Ahora lo que nos piden es que logremos igualar la tensión de la red a la tensión del generador. Esto lo haremos por medio de la corriente de campo del rotor, aquí en el alternador síncrono. Entonces con la perilla de excitación buscaremos pues que las tensiones sean iguales. Por lo que empezamos aquí, movemos nuestra perilla de excitación, vemos que ya se están igualando los voltajes, falta un poco, vemos que es muy sensible.
ya que los dos voltajes pues varían un poco. Necesitamos más o menos unos 200.3 voltios, más o menos cercano. Lo que pasa es que varía bastante el voltaje sin ni siquiera mover la perilla de excitación, por lo que es complejo pues colocar los mismos voltajes. Buscaremos entonces colocarlos más o menos sobre los 216 voltios y ahí lo dejaremos. Ahí estaría bien, ya que varía bastante y ahorita pues con la sincronización de la red con el generador lograremos que sean exactamente iguales. Pasamos al siguiente punto. Bueno, ya en el punto número 29 nos dicen que miremos el osciloscopio y nuestras lámparas de nuestro sincronizador y qué sucede cuando nuestra aguja pasa por nuestro indicador de 0. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a mirar las lámparas. Aquí las tenemos encendidas. Cuando pasan por 0, se puede decir que las lámparas se apagan, se empiezan a apagar y se destellan cada vez que pasan por este 0. Vamos también a mirar nuestro osciloscopio, que es lo que nos dicen. Vamos a pasar esta imagen por acá. Vamos a mirar la misma tensión, la tensión del generador y la tensión de la red. Vamos a darle acá a refrescar. Entonces vamos a tener en simultáneo esta. Entonces vamos a mirar cuando nuestra aguja pase por 0. Vemos que cuando la aguja pasa por 0, la tensión del generador empieza a hacerse más lenta, el desplazamiento empieza a darse más lento, dando cuando está en 0 un ángulo de fase de 0 grados. Y ya con esto pues concluimos esta parte del punto. Ya continuaremos con lo siguiente que nos indica la práctica. Bueno, pasamos aquí al punto número 30, donde esa vez nuevamente vamos a ir al osciloscopio y vamos a mirar diferentes formas de onda. Entonces vamos a cuadrar, aquí ya tenemos el osciloscopio, vamos a cuadrar en la entrada, en el canal 1, vamos a cuadrar, queremos ver la corriente del generador, esa es la entrada I2, entonces en el canal 1 vamos a cuadrar I2, vamos a esperar que esto, listo, vamos a cuadrar I2. Después nos dicen mirar las potencias de las entradas E2 e I2. Entonces en nuestro canal 2 vamos a cuadrar nuestra potencia, que vendrá siendo nuestra potencia 2. Listo, tenemos ahí nuestro canal 2. Y por último nos piden mirar nuestra forma de onda del par. Nos dicen que canal 3 vamos a buscar la entrada analógica 7 sobre T. Listo, ahí ya la seleccionamos y también nos piden más abajo que escojamos como fuente de disparo nuestra señal IGEN, que como vimos es I2. Entonces vamos a ir a nuestra parte de disparo, vamos a seleccionar I2 como fuente de disparo y vamos a darle regeneración simple para mirar nuestras formas de onda en esta parte de la señal. Vamos a subir un poco nuestra escala para verlas un poco más grandes, para ver un poco mejor estas señales, para visualizarlas un poco mejor. Vamos a cuadrar la escala, listo, ahí como vemos, vamos a agrandarlas un poco, listo, a todas les ponemos la misma escala. Bueno, pues aquí para aportar en este punto, realmente estas formas de onda pues no se encuentra alguna explicación del por qué tienen este comportamiento, por qué varían así, y pues esto ya vendría siendo un error del simulador, pues ya que este comportamiento pues no tiene alguna explicación. Entonces pues ya concluiríamos este punto y pasaríamos al siguiente. Lo que nos piden ahora es
que logremos sincronizar el generador con la red. Esto sucede cuando, digamos, la aguja del sincronoscopio está apuntando en cero. Lo que haremos es cerrar el interruptor del módulo de sincronización. Por lo que antes habíamos logrado que girara más despacio, ahora buscaremos cerrar el interruptor cuando pase por cero. Es un poco difícil de calcular ya que no se logró dejar tan lento, entonces toca más o menos, ahí lo logramos. Se logró que se colocaran en cero y se evidencian que están las mismas tensiones, tanto en la red como en el generador, y pues las frecuencias igualmente son muy similares. Se puede evidenciar que están muy cercanas las tensiones, pues porque su diferencia da muy bajita, por lo que ya queda sincronizada la red con el generador y lograremos pasar al siguiente punto. Bueno, ya nos pide la guía, ya después de haber sincronizado nuestro generador, ya nos piden vamos a agrandar aquí nuestra pantalla, nos piden mirar los aparatos de medida, mirar la potencia reactiva y mirar la potencia activa que hay en nuestro generador. Entonces pues vamos a darle refrescar. Entonces aquí tenemos nuestra potencia reactiva. Nos dicen que si la tensión reactiva, si la potencia reactiva es negativa, es porque la corriente de campo disminuye hasta cierto valor y el generador, en vez de entregar potencia reactiva, está absorbiendo potencia reactiva de la red. Con esto pues concluimos que el generador, en vez de estar entregando potencia reactiva, está consumiendo potencia reactiva de la red, que debería ser al contrario, debería estar dando potencia reactiva hacia la red. También vamos a mirar la potencia aparente de nuestro generador. Pues como vemos acá varía mucho, es algo que se sale de nuestras manos, ya que la aplicación de aquí de Festo se vuelve un poco descontrolada a la manera de medir, y pues no podemos concluir nada en este valor. Ya continuamos con lo siguiente de la práctica. Y con nuestra guía vamos a mirar esta vez el punto número 33, donde nos piden mirar en el simulador unas formas de onda específicas. Entonces nos vamos a nuestro osciloscopio, en nuestro simulador de LVSIM. Vamos a mirar la señal de la corriente y gen, que está bien desciende. Entonces vamos a cuadrarlos aquí en nuestros canales. Nuestra entrada, vamos a seleccionar I2 en nuestro canal 2. Nos piden mirar la potencia, entonces seleccionamos como entrada P2. Listo, y por último nos piden mirar nuestro torque o nuestro par, entonces seleccionamos en la entrada 3 la entrada T. Listo, ya seleccionando esto vamos a cuadrar la escala para poder visualizar un poco mejor nuestras señales. Entonces aquí estas son nuestras señales, ya las podemos observar mucho mejor. Nos piden que describamos qué pasa en este instante o qué observamos con estas señales, pero pues realmente no le encontramos un comportamiento lógico a estas señales, ya que pues como vemos no tienen alguna forma de ser, no tienen sentido. Y aquí pues lo que podemos decir es que pues como hemos visto a lo largo de la práctica, el simulador empieza a presentar problemas a la hora de mediciones, a la hora de observar todas esas señales. Pues el simulador no se cuenta con estos pequeños errores, entonces pues no podemos deducir nada a partir de estas señales. Más sin embargo, pues vamos a guardarlas, ya que nuestra práctica no las pide, ya que las vamos a comparar con posteriores señales que vamos a tomar a lo largo de nuestro informe. Entonces vamos a guardar estas formas de onda y bueno, vamos a pasar ya a estudiar una nueva parte en nuestra guía. Esta vez vamos a estudiar los transitorios eléctricos y el estrés mecánico del generador en el momento de la sincronización. Entonces en esta sección prácticamente lo que vamos a hacer
es mirar en el osciloscopio las formas de onda de los transitorios de corriente y de potencia, así como pues cómo varía la señal del par cuando se sincroniza a la red con diferentes desfases entre la tensión y el generador de la red. Entonces, pues a continuación vamos a estudiar qué pasa con estos transitorios. Entonces, seguimos con nuestra guía. Bueno, para esta nueva parte de la práctica, lo primero que nos piden es que quitemos la sincronización que hay entre la red y el generador. Entonces lo queremos decir al módulo de sincronización y apagaremos eso acá y apagaremos el interruptor aquí en el módulo de sincronización. Apagamos el interruptor y miramos acá. Vemos que ya los voltajes no son iguales, ya hay una diferencia de tensión. Y miraremos a ver qué pasa con las ondas que hay en el osciloscopio. Entonces abrimos el osciloscopio, se ven en cero, pero esto es porque no tenemos, pues digamos, el rango de medida correcto. Ya aquí lo cambiamos, cambiamos los voltios por división, los amperios por división, los vatios por división, y estas son las ondas que se presentan. Como vemos, ya están desacoplados, ya están. Entonces ahora lo que haremos es intentar nuevamente sincronizarlos, pero ahora buscando que se genere una diferencia de 30 grados en la red. Es decir, que cuando la aguja esté apuntando a 30 grados hacia la parte lenta. Entonces buscaremos hacerlo. Sabemos que es un poco sensible, ya lo hemos mirado en los anteriores puntos. Es algo difícil de calcular, pues porque no se logró bajar las revoluciones lo suficiente para que fuera más lenta la aguja. Buscaremos a ver algo de precisión. Nuevamente intentaremos. Bueno, pues no sé, aquí vemos estoy manejando aquí el interruptor de sincronización y vemos que le doy casi en 30 y siempre me lo va a poner en 0. Voy a hacer una prueba de ponerla a lo opuesto a los 0 grados, que sería los 180, a ver si también la aguja me la posiciona en el ángulo 0. No debería pasar esto. Aquí, como vemos, ya sincronicé y me la pone siempre en 0. Concluimos con nuestro grupo que aquí es un problema y una falla de la aplicación del programa de Festo, por lo cual no se puede realizar este punto, ya que no podemos poner nuestra aguja en la posición que queramos, sino siempre va a estar en 0 grados. Tampoco los siguientes puntos se podrían hacer, ya que nos piden que se presente en 60 grados, pero como ya vimos y evidenciamos en la prueba, pues lo colocamos en 180 grados y sin embargo se va hasta 0. Por lo que los siguientes puntos que tenemos en la práctica, que son del más o menos como hasta el 38, serían algo pues que no se podría en este momento hacer. Intentaremos seguir con los siguientes puntos. Igualmente, pues en la parte número 39 nos pedían pues cuadrar un desfase de 180 grados con la red. Pues como nos estamos dando cuenta, al intentar buscar cualquier ángulo de desfase, la aguja directamente la bota al ángulo 0, pero pues acá nos dicen que, bueno, que haciendo esta práctica presencial, digamos que en la vida real, se va a escuchar un fuerte ruido a la hora de sincronizar. Pues nos piden explicar brevemente esto por qué pasa. Entonces, pues para no dejar pasar como todo esto por culpa del simulador, pues prácticamente se dice que esto sucede porque el generador está sobreexcitado y el generador empieza a actuar como un inductor, es decir, empieza a absorber potencia reactiva. Y pues, digamos, con el resto de la actividad vamos a mirar si se pueden realizar los siguientes puntos o si el generador sigue fallando. Con nuestra práctica, lo siguiente que haremos es quitar la sincronización que hay entre la red y el generador, por lo que procedemos a apagar el interruptor. Y lo que haremos ahora
es llevar la perilla de excitación del alternador a el valor más mínimo. Procedemos a mover la perilla, a llevarla al estado más mínimo, y lo que debemos esperar es que la tensión del generador debe ser menor a la tensión en la red, por lo que mostramos en el sincronoscopio. Como vemos, esto se cumple. En el generador hay más o menos 175 voltios y en la red hay 216.5 voltios, por lo que se cumple lo que estábamos esperando, que la tensión en el generador fuera menor a la de la red. Para seguir con el laboratorio, lo que haremos es medir las potencias que nos entrega pues el sistema, por lo que procedemos a prender mostramos nuestro aparato de medición y buscaremos la potencia. Aquí ya está en el módulo 14, la potencia activa. Podemos ver un valor de menos 0.089. Si ponemos a refrescar, o sea, si ponemos todos los datos, coloquémoslo y se mostrará que está variando mucho, por lo que no podemos tener un valor conciso. Esto pensaríamos que es un error del sistema, no debería pues digamos tener una variación tan grande como se muestra acá. Se muestran tanto valores negativos como positivos, entonces no se puede digamos determinar así. Sin embargo, pues miraremos un dato, digamos que ese dato está negativo, y ahora miraremos la potencia reactiva. Ahí está la potencia reactiva. También pues si lo ponemos a que nos bote muchos valores, que sea constante, lo podemos mostrar aquí en la práctica, que se refresque. Vemos que dan valores negativos, menos 2.510. Pues estos valores deberíamos multiplicarlos por 3 porque son trifásicos, pero pues como vemos no contamos con datos certeros, por lo que pues no tomaríamos estos datos. Ahora miraremos el par del generador, el par mecánico. También lo buscaremos. Es de 0.063. Ya con estos datos podemos pasar al siguiente punto. Bueno, ya en el punto número 42 nos piden que bajemos ya pues nuestro interruptor de sincronización y pues apaguemos ya nuestro dinamómetro y también apaguemos nuestra fuente de alimentación. Ya continuando con nuestra guía, continuamos con el número 44. Bueno, seguimos aquí con nuestra guía. Como vemos, pues en el punto número 44 nos pedían pues realizar una comparación con las señales que hayamos obtenido anteriormente en el osciloscopio. El punto 45, si nos damos cuenta, es lo mismo, pero pues aquí, como nos dimos cuenta anteriormente, pues estos puntos no se pueden realizar, ya que como pues nos dimos cuenta, el simulador falla a la hora de realizar estas tomas de ondas. O sea, estas señales se ven muy raras, o sea, no se pueden, no tienen algún sentido. Entonces pues el punto 44 y el punto 45 pues no se pueden analizar, ya que pues no contamos con estas señales de onda. Entonces pues ya pasamos al punto número 46, donde nos hacen una pregunta. Entonces nos dicen que el par del generador sincrónico TGEN al instante de la sincronización es por un momento positivo si la tensión del generador atrasa la tensión de red, indicando que el generador opera en ese instante como motor. A lo que respondemos que sí, ya que en ese momento, o sea, si tenemos esta configuración, decimos que consume potencia. Ya por otro lado nos preguntan que si el par del generador al instante de la sincronización es por un momento negativo si la tensión del generador adelanta la tensión de red, indicando que el generador opera en ese instante como generador. A lo que respondemos que sí, ya que suministra potencia hacia la red. Bueno, ya pasamos al punto número 47,
En este caso también nos están diciendo que si es aceptable en una estación de generación real sincronizar un generador a la red mientras no estén en fase las tensiones del generador y la red. Entonces pues aquí dando una explicación pues breve. Al principio, cuando hicimos la introducción, nos dimos cuenta que un parámetro importante para poder sincronizar el generador con la red era que la tensión del generador debe estar en fase con la tensión de la red. Asimismo, como pues nos dimos cuenta en los puntos anteriores, dependiendo de esto también pues el generador puede operar o como motor o como generador. Entonces pues nos damos cuenta que pues este punto realmente es muy importante y entonces decimos que no es aceptable realizar esto en una generación real. Y ya pasamos al siguiente punto. Punto número 48 nos preguntan que idealmente cuál sería el desfase que habría, digamos, entre las ondas de tensión del generador y de la red, según pues lo que hemos observado en la práctica. Lo ideal sería que tuvieran un desfase de 0, es decir, cuando tenemos el sincronoscopio, debería mostrarnos, la aguja debería apuntar a 0. Esto debería ser idealmente para minimizar los transitorios. Y se dice pues que a mayor desfasaje entre la tensión de la red y el generador, pues mayor va a ser el par aplicado y debería aumentar el estrés mecánico. Este sería el respectivo análisis porque idealmente deberían tener 0 grados de desfase. Ya con esto podemos pues seguir con nuestros siguientes análisis. En el punto 49 no se puede hacer de igual manera porque las señales que se miraron por el osciloscopio no podemos obtener una buena medición, ya que por el programa de Festo no se dan una información clara y no podemos tomar estas medidas como correctas. Entonces en este punto nos piden es como analizar estas gráficas y concluir que hay entre ellas, y pues no se puede hacer este punto por lo anterior. Pasamos por la operación del generador luego de la sincronización de una red de potencia. Vamos a proceder con la práctica. Entonces en esta vamos a hacer una pequeña introducción de lo que se va a realizar desde el punto 50 hasta el punto 58. Entonces lo primero es que nos piden que sincronicemos la red con nuestra fuente de generador o con nuestro motor de generador. Después nos piden que variemos la velocidad y observemos qué pasa con la frecuencia del generador, con la y con la velocidad del generador. Una vez hecho esto, también nos piden que la potencia activa la llevemos hasta 0 y observemos qué pasa con la tensión del generador y con la frecuencia del generador. Una vez hayamos hecho esto, también nos piden que movamos nuestra perilla de excitación y observar qué pasa con la potencia reactiva en nuestro generador. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ir a nuestra práctica, el cual en el primer punto nos piden que vayamos a nuestro dinamómetro y arranquemos el motor de impulsión. Entonces, bueno, vamos a ir a nuestro dinamómetro, vamos a acercar y vamos a arrancar nuestro motor de impulsión, como podemos ver. Una vez hecho esto, vamos a energizar nuestro circuito. Entonces energizamos nuestro circuito y vamos a ir a nuestro punto 51, el cual nos piden ajustar la velocidad para obtener una frecuencia parecida entre la frecuencia del generador y la frecuencia de la red. Entonces, para obtener que la frecuencia de la red y la frecuencia del generador sean parecidas, toca llevar esta velocidad a 1800 revoluciones por minuto. Entonces, como se puede observar, ya se encuentra en esta velocidad, ya que es la velocidad nominal. Bueno, una vez dicho esto, también nos piden que ajustemos la perilla de excitación de forma que la tensión del generador sea igual a la tensión de la red. Entonces vamos a ajustar esta perilla pues para que la tensión del generador sea igual a la tensión de la red. Esto ya se habían hecho en puntas anteriores, entonces como ya sabemos, para que sea prácticamente similar, la perilla tiene que estar más o menos en este punto. En este punto, para que la tensión de la red sea igual a la tensión del generador.
Una vez hecho esto, vamos a ir a nuestro punto 52, que nos piden que vayamos al sincronoscopio. Entonces vamos a ir a nuestro sincronoscopio y dice que miremos que la aguja del sincronoscopio apunte hacia 0 grados, que esto significa que no hay desfase entre la tensión de la red y la tensión del generador. Entonces, como podemos observar, está en 0 grados y pues no hay ningún desfase entre estas. Una vez hecho esto, nos piden que activemos el interruptor sync, que es este, y lo vamos a activar. Una vez activado, vamos a ir a nuestro punto 53, que nos piden mirar la tabla de datos. Entonces vamos a ir a nuestra tabla de datos y como podemos observar, vamos a refrescar. Tenemos que la tensión en el generador es de 216 voltios, que la tensión en la red es de 216 voltios. Bueno, tenemos que la corriente del generador es de, bueno, esta corriente varía, entonces no se puede tomar un valor. Y tenemos que la potencia en el generador también varía, entonces no se puede tomar un valor fijo. Bueno, ahora en el punto número 54 nos dicen que vayamos a nuestro dinamómetro y haremos la velocidad del motor y miremos qué sucede con los aparatos de medición y en el sincronoscopio. Bueno, entonces vamos a ir a nuestro dinamómetro, vamos a aumentar la velocidad, vamos a aumentarla, ok, la aumentamos a 1966 revoluciones por minuto o 1966, ok, corregimos esto o dejémosla en 1964 revoluciones por minuto. Cerramos, bueno, disminuimos la pantalla. Vamos a ver qué sucede con nuestros aparatos de medida. Como podemos observar, miramos que la tensión de la red es mayor, que la tensión del generador, que es E3, es mayor que la tensión de la red. Podemos observar que ya hay una corriente fija que es de 51 miliamperios y pues una potencia fija que es de 6.96 vatios. Vamos a refrescar la página pues para ver si se genera algún error en esta. Entonces refrescamos y como se puede observar no hay un cambio en esta. Entonces listo. Ahora que hicimos esto, vamos a ir a nuestro sincronoscopio y vamos a mirar qué ocurre o qué pasa. Entonces, como ya lo habíamos dicho, la tensión de la red tiende a ser menor que la tensión del generador y ahora lo que pasa es que la frecuencia de la red va a ser menor que la frecuencia de nuestro generador. Esto va a ser proporcional, quiere decir que si se aumenta la velocidad, aumentará la tensión, y si se disminuye la velocidad, va a tender a disminuir la tensión y la frecuencia de nuestro generador. Listo, una vez dicho esto, nos hacen la primera pregunta. Entonces vamos a ir a nuestro archivo. Entonces miramos que la pregunta 54 que dice: ¿qué pasa con la velocidad del generador, con la frecuencia del generador, con la tensión del generador al variar los parámetros de velocidad, es decir, el valor del control de velocidad del motor de impulsión? Entonces, como podemos observar, que la velocidad es proporcionalmente a la frecuencia y a la tensión, quiere decir que cada vez que esta aumente va a tender a aumentar la frecuencia del generador y la tensión del generador, y cada vez que esta velocidad se disminuya, la frecuencia del generador y la tensión del generador van a tender a disminuir. Ahora nos dicen que qué sucede con la potencia activa de la potencia del generador al variar el valor del control de la velocidad del motor de impulsión. Bueno, en este caso es algo que no se puede describir bien, ya que cuando la velocidad estaba en un valor nominal, no se sabía qué potencia pasaba por el generador. Pero pues uno podría, o pues se podría decir que la potencia en el generador aumenta.
Pero como se puede ver en el programa Efesto, pues acá tiene un error, y es que cuando se pone la velocidad nominal, esta potencia del generador tiende a variar mucho, tiende hasta a dar valores negativos, tiende a generar valores inconcisos. Bueno, ahora vamos a nuestro siguiente punto. Entonces vamos a ir a nuestra práctica y vamos a ir al punto 55. Entonces dice, ir a la ventana del dinamómetro y fije el parámetro de velocidad del motor de impulsión de forma que la potencia activa, o sea la potencia del generador, sea lo más cercana posible a cero. Entonces bueno, vamos a disminuir esta, a disminuir la velocidad. Vamos a llevarla más o menos a 500 revoluciones por minuto, a ver si alcanzamos que... Uy, perdón, ahí la está aumentando. Ahora sí vamos a disminuirla. Bueno, entonces vamos a disminuir esta velocidad, vamos a llevarla prácticamente a cero. Entonces esto se hace bajando la velocidad bajando la velocidad. Entonces, bueno. Entonces vamos bajando. Como podemos ver, esto es un poco demorado. Pero pues ya. Vamos a ver. Seguimos. Un poco más, vamos a llegar a 500. Ahí me parece perfecto. Bueno, una vez hecho esto, vamos a mirar qué pasa entonces. Vamos a disminuir y vamos a ir a nuestra tabla. Vamos a refrescar. Bueno, ya la potencia es cercana a cero, pero entonces vamos a disminuir un poco más para obtener esta que sea igual o pues muy parecida a cero. Entonces seguimos disminuyendo. Vamos a llevarla a 300. Vamos a ver qué ocurre acá. Entonces vamos a 300 y como podemos observar ya tenemos una potencia cercana a cero. Vamos a refrescar si el valor obtenido es lo correcto. Si vamos a seguir bajándole otro poquito más a la velocidad, pues para obtener esto. Vamos a ver si ahí se obtiene lo deseado. Bueno, refrescamos. Y como podemos observar ya tenemos una potencia en el generador ya prácticamente 0 vatios. Ahora vamos a proceder con nuestro siguiente punto. Entonces en el punto número 56 nos dicen que vayamos a nuestro motor alternador síncrono y variemos la perilla de excitación y observemos qué sucede con los parámetros del generador síncrono. Entonces, ¿qué sucede con la tensión del generador al variar esta perilla de excitación del motor alternador síncrono? Entonces vamos a ir a nuestro motor alternador síncrono y vamos a variar esta perilla. Entonces vamos a poner la perilla de excitación prácticamente a la mitad, un poquito desviado. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a ir a nuestra tabla y vamos a refrescar. Entonces, como se podía observar antes, las tensiones, la tensión de la red y la tensión del generador eran prácticamente similares. Ahora la tensión del generador va a ser demasiado, o va a tender a ser muy pequeña a comparación con la tensión de la red. Ahora vamos a mirar qué otro punto nos pide nuestra práctica. Vamos a ir al que dice qué sucede con la potencia reactiva del generador al variar la perilla de excitación. Ok, entonces primero vamos a dejar la perilla de excitación como la teníamos antes para mirar cómo era la potencia reactiva. Entonces más o menos tenemos la perilla por acá. Vamos a nuestra tabla. Vamos a cambiar los parámetros. Vamos a darle refrescar. Que refrescamos. Vamos a cambiar la potencia activa por potencia aparente, reactiva, perdón. Como podemos observar, esta potencia tiende a ser 0. Ahora vamos a mirar qué pasa si se le varía la perilla de excitación. Entonces dejamos la perilla de excitación como la teníamos antes y vamos a ver qué ocurre. Como se puede observar, la potencia reactiva
no cambia. No sé si sea una falla de Festo. Entonces, bueno, vamos a proceder con el siguiente punto, ya que pues igualmente también en esta potencia tiende a variar mucho, no tiende a ser algo fijo. Vamos a seguir con el siguiente punto. Entonces podemos decir que esto es una falla de nuestro simulador. Entonces vamos a nuestra práctica. Nos piden que, considerando sus observaciones, se puede concluir que controlar la velocidad del motor de impulsión que acciona el generador sincrónico es un buen medio para ajustar la potencia activa de este cuando está conectado a una red de potencia de corriente alterna. Punto. Cuando variamos la perilla en un valor que no sea el nominal y que tampoco esté a unos límites muy cercanos de este, quiere decir que si es un buen controlador de la potencia activa de nuestro generador, pues ya que si le aumentamos la velocidad a nuestro generador, va a aumentar la potencia de este, pero si le bajamos la velocidad va a disminuir la potencia del generador. Entonces podemos decir que sí, mientras no esté cerca de la velocidad nominal o en unos límites cercanos a este, ya que pues en el simulador de Festo genera unas fallas y no va a generar una potencia fija. Bueno, el siguiente es: considerando sus observaciones, se puede concluir que ajustar la excitación de campo del generador es un buen medio para controlar la potencia reactiva del generador cuando está conectado a una red de potencia SA. Bueno, entonces, contestando nuestra pregunta número 57, de que si consideramos, según nuestras observaciones, que girando la perilla de excitación cambia la potencia reactiva, decimos que no, ya que, como podemos observar, nosotros obteníamos una potencia reactiva teníamos una potencia reactiva de aproximadamente 0 voltiamperios reactivos, y cuando giramos un poco esta perilla de excitación hacia la izquierda, podemos evidenciar que no cambiaba la potencia reactiva, pero pues no llegamos a una conclusión cierta, ya que pues también en este caso el simulador no mostraba un valor constante o fijo de esta potencia. Bueno, vamos a seguir con nuestro punto 58, el cual dice que cierre el software de Festo, apague todos los equipos y desconecte todos los cables y regreselos a su lugar de almacenamiento. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a apagar nuestro motor, vamos a bajar nuestra perilla, vamos a bajar nuestra perilla de excitación al mínimo, vamos a apagar nuestra fuente, vamos a ir a hacer la edición y vamos a retirar todos los cables con ficha banana. Le ponemos que sí, y sí, estamos seguros de retirarlos todos. Eliminamos estos por último, eliminamos los cables. Bueno, y ya, no se olviden darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención.